Que Dios les bendiga, hermanos y amigos que se encuentran pendientes del programa de hoy. Quiero saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearles que este año 2023 Dios le dé muchas bendiciones y añadiduras. Quiero que usted se una conmigo en palabras de oración para pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra, ya que hoy el tema está muy interesante. El tema de hoy es ¿qué hacer para no dejar de dar fruto? Es como una pregunta. ¿Qué hacer para no dejar de dar fruto como hijos de Dios? Oremos y luego prepare lápiz y papel si es que quiere tomar nota. Y si no, pues ponga mucha atención a la palabra del Señor. Padre que estás en el cielo, te doy gracias en esta preciosa hora por la oportunidad que me das de continuar en este programa proclamando a Jesucristo, ya comenzando un año más en el aire. Te pido, buen Dios, que me des la gracia y la sabiduría para darme a entender a los que escuchan el programa. Padre, te pido que suplas la necesidad de todo aquel que vive necesitado. Te pido, buen Dios, que nos ayudes para que nuestro fruto permanezca y sea abundante. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, usted dirá, ¿y ese tema de dónde lo ha sacado el hermano Moisés? Pues lo he sacado de aquí de la palabra. Cuando nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, tenemos que saber que en la palabra encontramos lo que Jesús mismo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hoy en día hay muchas personas que han dejado de poner la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque han puesto la confianza en sus propias fuerzas. Y en Proverbios encontramos que dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Proverbios 16:20. Cuando le mencionaba que Jesús dijo que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, esto lo vemos en Juan 15:16, si quería tomar nota. Entonces, volviendo a Proverbios, donde dice que el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Muchas personas han dejado de ser bienaventurados porque dejaron de confiar en Dios. Obviamente estoy hablando a creyentes, a hijos de Dios que se han descuidado. El salmista David dice en Salmos 44: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la verdad. Cuando menciono esto, me hace pensar lo que en Hebreos dice que debemos de poner la mira o la mirada en Jesús. También dice la palabra poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando veo esto, que David dice que es bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira
a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hay muchos que dejan de poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ponen la mirada en los que se desvían, en los que mienten, en los que van tras la mentira. Entonces se decepcionan. Entonces aquí es donde es necesario poner la mira en Jesús. ¿Por qué? Porque el que no pone la mirada en Jesús cae bajo maldición porque ha dejado de confiar en Él. Entonces es importante que nosotros entendamos que si confiamos en Dios, vamos a ser bienaventurados, vamos a dar mucho fruto. Lo vemos en Jeremías 17, 7. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, dice en el 8, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces la respuesta es: ¿qué hacer para no dejar de dar fruto? Pues obviamente hay que confiar en Dios, poner la confianza en Él y plantarse en la palabra. Yo siempre he dicho, un creyente que anda de iglesia en iglesia para arriba y para abajo, si es que no es un misionero, que Dios lo tiene, como en mi caso, que me toca visitar muchas iglesias, pero no es porque yo me estoy congregando en una iglesia y en otra. Yo estoy plantado en una sola congregación donde he sido enviado como misionero. Ahora, nosotros, si nos plantamos en la palabra de Dios, vamos a ser como esos árboles fructíferos que echarán sus raíces. Dice: y cuando viene el calor, su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué pasa cuando dejamos de poner la confianza en Dios? Flaqueamos y ya nuestro fruto, o el fruto que no es nuestro, sino del fruto que damos como creyentes, eso le pertenece a Dios, ya deja de existir. ¿Por qué? Porque dejamos de poner la confianza en Él. Entonces vemos que en Juan 14, 21 al 23 y 24, Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, una de las bienaventuranzas que tenemos como hijos de Dios cuando confiamos en Él es que Dios se manifiesta en la vida de nosotros, porque cuando le pedimos lo que necesitamos, Él lo da. Entonces, cuando dejamos de poner la confianza en Dios, es cuando vamos perdiendo de dar fruto como hijos de Dios. Aquí cuando Jesús dice que Dios o el Padre se manifestará a aquel que guarda su palabra, sus mandamientos. Aquí Judas, no el Iscariote, obviamente, dice que le pregunta: Señor, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dios no se manifiesta al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no ha recibido el Espíritu de verdad, que lo vamos a ver aquí más adelante, porque solamente aquel que ha creído en Jesús como el único y suficiente Salvador es aquel que puede recibir el Espíritu de verdad. Entonces respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, qué bonito es cuando entendemos que el capacitarnos por medio de la palabra, amando los escritos establecidos para tener una vida bienaventurada, esto es glorioso. Entonces dice en el 24, le estoy leyendo Juan 14, 24, dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es que vemos a la luz de la palabra que Dios se manifiesta a los hijos que aman su palabra. Es por eso que Jesús dijo que el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. Hermano Moisés, ¿pero dónde dice en la Biblia eso? Lo vemos en Juan capítulo 13. Aquí vamos a ver, vamos a corroborar si es en el capítulo 13 de Juan, que dice
13:17. Déjeme ver. Juan 13:17. Juan 13:17. Déjeme ver. 13:17. Perdón, yo creo que esta cita la tengo equivocada. Déjeme ver. 14:17 de Juan. 14:17. Donde dice el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, aquel que tiene el Espíritu de verdad, ¿cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Ese Espíritu no lo puede recibir cualquier persona. Definitivamente esto tenemos que entenderlo claramente, que el Espíritu de verdad solamente lo puede recibir aquel que verdaderamente ha creído en Jesús. El que no ha creído en Jesús no puede tener el Espíritu Santo, por lo tanto no se puede esperar fruto en la vida de un creyente o de una persona, perdón. No se puede esperar fruto en una persona que no es todavía hija de Dios. En una persona que solamente profesa ser creyente no se puede esperar fruto. Pero aquel que verdaderamente ha creído en Cristo y se nutre amando su palabra, entonces tiene la gran oportunidad de recibir esa promesa que Jesús mismo da en su palabra. Lo vemos en el 14:26 de Juan, donde dice que el Espíritu Santo a quien el mundo dice a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando nosotros entramos a una vida de búsqueda, de confianza en Dios, entonces es cuando vamos a descansar en sus promesas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos recuerda lo que dice la palabra. Qué bonito es saber que si tenemos al Espíritu Santo, eso nos va a dar la oportunidad de que nosotros fructifiquemos. ¿Y qué es lo más que podemos fructificar nosotros como hijos de Dios? Que nos amamos unos a otros, porque este es un mandamiento que el Señor Jesucristo dejó. Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Por eso usted nota la diferencia de aquel que es hijo de Dios. Tiene amor por los demás, por sus hermanos y aún por aquellos que aún no han conocido la verdad. Entonces, ¿qué hacer para no dejar de dar fruto abundante como el que Jesús quiere que nosotros demos y que sea permanente? Pues obviamente es escudriñando la Escritura, pidiéndole al Espíritu Santo que nos haga saber lo que debemos de hacer para agradar a Dios. El Espíritu de verdad que usted ya lo recibió por cuanto aceptó a Jesús como su Salvador. Ahora no podemos entonces poner la mirada en aquellos que se desvían, porque si ponemos la mirada en los que se desvían de la verdad, entonces vamos a caer bajo una maldición. Vamos a estar desprotegidos. Pero dice el salmista 44 de Salmos: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hay mucho creyente que hoy en día se ha desviado. ¿Por qué? Porque pusieron la mirada en aquellos predicadores impíos, aquellos que han apostatado de la fe, aquellos que de alguna manera fallaron. Algunos porque todavía no habían conocido la verdad. Déjeme decirle que hay mensajeros que no han conocido la verdad, simplemente conocen lo que dice la Biblia, pero conocer la verdad es cuando somos libres de muchas cosas en las cuales estábamos atados cuando estábamos sin fe y sin esperanza. ¿Por qué me apasiona tanto ese versículo que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Porque cuando conocemos la verdad, somos libres de muchas maldiciones, de muchas ataduras. Entonces es cuando entramos a amar la palabra y amar a nuestros hermanos.
¿cómo podemos esperar amor de alguien que todavía no tiene el Espíritu de verdad? Entonces, no hay que poner la mirada en los que se desvían tras la mentira, porque hay gente que en vez de seguir creyendo en la verdad establecida en la palabra, siguen creyendo en las mentiras y se desvían de la verdad. Entonces, para permanecer dando fruto abundante, tenemos que en primer lugar reconocer que no somos nosotros los que elegimos la salvación. La salvación Dios la eligió para nosotros. Dios la dejó para nosotros a través de Jesucristo. Entonces Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, desde el momento en que Jesús se dispuso a ofrendar su vida en la cruz del Calvario, estaba dándonos la gran bendición de ser elegidos por Él para salvación, para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para tener ese fruto abundante de amor. Y no solo amor, también gozo. Por eso, ¿qué pasa con las personas que se desvían de la verdad y siguen a aquellos que se desvían tras la mentira? Pierden el gozo de su salvación. Bueno, vemos el caso de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando él pecó, él reconoce su pecado, se humilla ante la presencia de Dios y le pide que le regrese el gozo de su salvación. Entonces, si hay personas hoy en esta transmisión que se han desviado de la palabra de Dios, se han desviado de los escritos establecidos, han dejado de amar la palabra y ya no están poniendo la confianza en Dios, es tiempo de arrepentirse y volver otra vez. Lo bueno de esto, amado oyente, es que usted, si es alguien que se desvió de la verdad, usted puede retroceder de ese mal camino en el que ha caído, porque horrenda cosa es caer en esa situación después de haber sido fiel testigo del poder de Dios, después de haber sido libres de condenación, volverse atrás de aquellos que se han desviado tras la mentira. Entonces, si usted ha dejado de poner la confianza en Dios, si usted ha dejado de recibir los beneficios como hijo de Dios, es porque se ha desviado. Es porque ha caído en el error de poner la mirada en lo terrenal. Pongamos la mirada en lo de arriba, y entonces no vamos a dejar de dar fruto como Jesús anhela. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, permanecer es que siempre estemos dando amor, estemos dando gozo, que tengamos paciencia, que tengamos fe en lo que hemos creído. Recordemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Se está anunciando desde que Él se fue hace más de 2000 años. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, el Señor Jesucristo viene por un pueblo que le ama, por personas apasionadas por ser obedientes a su palabra. Yo quiero invitar hoy con todo mi corazón a examinarse, pues a mí me toca también examinarme y sé el nivel que tengo en cuanto al fructificar. Si todo creyente se apega a la palabra de Dios y está activamente escudriñando la Escritura, pidiéndole al Señor que le dé la sabiduría para entender la palabra, la revelación para entender lo que la palabra nos quiere decir, nosotros vamos a ser personas de bendición aquí en la tierra. Y ese es el anhelo de mi corazón en este año 2023, anunciarle a ese Jesús resucitado, a Jesús el que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Hoy es el tiempo más que nunca de que podamos reconocer al Jesús resucitado, a aquel que se ofrendó voluntariamente por amor a usted y por amor a mí. Entonces, ¿cómo es posible que después de haber gustado la salvación, de haber gustado la bendición de tener una relación bonita con Dios, ahora que nos hayamos descuidado? Yo creo que es el momento de volver a reconocer en quién hemos creído. Entonces es importante que nosotros recibamos esa bienaventuranza
a través de que hemos puesto en Jehová la confianza y no poner la confianza en aquellos que fallan. Hay muchos hombres depravados que hacen cosas tremendas. Hace un tiempo me compartía un pastor que él tenía un amigo, entre comillas le digo yo, porque este no podría haber sido su amigo. Este hombre formó una congregación de gente que quería conocer de Dios. Y este hombre solamente lo hacía por dinero, porque ni siquiera había conocido al Señor. Él no tenía el espíritu de verdad, era un farsante, alguien desviado de la verdad. ¡Qué tremendo! Esto estaba más grave todavía, porque aún todavía no había creído en la verdad. Es decir, él estaba de una vez desviado de la verdad porque no había creído. Entonces, este hombre ponía un negocio, no le funcionaba. Ponía otro, no le funcionaba. Salió poniendo una iglesia y no le funcionó. Pues obviamente, hasta que hoy que vino la pandemia, se lo llevó. Tremendo si este hombre no se arrepintió. Entonces, hay personas que no dan fruto porque no han recibido el espíritu de verdad. El espíritu, como dijo Jesús, que no puede el mundo recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que lo pueden recibir? Los que creen en Jesucristo y lo aceptan como el suficiente Salvador. Entonces el Espíritu Santo viene a tomar vida en nosotros y empieza a fructificar. Y como le digo, cuando venimos a Cristo, lo primero que se manifiesta en nosotros es fe, porque fe es creer lo que todavía no hemos visto. Entonces, al creer, luego empieza a manifestarse ese cambio. Entonces, cuando ya hemos experimentado que al creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, entramos a una etapa de libertad para hablarle a otros que vengan a Cristo, como me he encargado en tantos años que tengo de predicar acá en Radio Nazaret, donde les he anunciado que Cristo vino a libertar a los cautivos. Por eso lleva el estandarte o el nombre del programa, porque yo soy fiel testigo de que cuando conocemos la verdad nos hace libres. Y ahora con esa libertad con la que Dios me ha dado a anunciar su palabra, puedo decirle a usted que si usted se ha equivocado, que solamente tiene que arrepentirse y volverse hacia Dios. Ahora viene el regalo grande de empezar a fructificar algo que es agradable a Dios. Un creyente que no da fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Esto es grave. Esto es grave. Entonces, el Espíritu Santo está al alcance de todo aquel que ha creído en Cristo. Si usted ha dejado que el Espíritu Santo esté contristado en usted, o quizás ya desalojó su cuerpo y su estado está a punto de volverse en un estado peor que antes que usted creyó. Esto es grave. Cuando el hombre deja de producir fruto del Espíritu Santo en su vida, es cuando empieza o está a punto de entrar a una etapa donde va a venir a ser poseído. No del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no posee. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, a producir vida en abundancia. Pero los espíritus malignos, bajos, vienen a tomar posesión de un cuerpo para que produzca maldad, desorden y todo aquello que le podemos llamar desagradable a Dios. Y esto es lamentable que suceda. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque si este año 2023 Dios me está dando el privilegio de continuar en la radio, quiero anunciar que Cristo viene por aquellos que dan fruto permanente, por aquellos que dan fruto en abundancia. ¿Por qué? Porque estos son los que han confiado en Dios y tienen esa bendición de ser bienaventurados. Yo quiero orar estos minutos que faltan para pedirle a Dios por aquellos que están sin fe y sin esperanza todavía, que no han recibido ese espíritu de verdad, para que vengan a obtener la vida eterna y empezar a vivir desde ya la eternidad. Yo siempre les he dicho a muchos hermanos,
Yo creo que yo ya estoy comenzando a vivir la eternidad porque me encuentro en algunas circunstancias en donde puedo darme cuenta de que verdaderamente soy hijo de Dios y que tengo esa convicción de que Dios me ha llamado a anunciar su palabra para que muchos sean salvos y vengan desde ya a comenzar a vivir una eternidad que nos espera con Cristo Jesús. Yo creo que esto es lo bonito del Evangelio, no esperar hasta que nos muramos para ir a disfrutar una eternidad. Comencemos desde ya, desde ahora que estamos en plena naturaleza humana todavía, porque siempre le he dicho, cuando estamos comiendo los alimentos que nos quitan ese dolor en el estómago, esa necesidad de comernos las pupusitas, las baleadas o el arrocito, eso necesitamos entender, que estamos todavía en un cuerpo de bajeza, pero que si los alimentamos de la palabra de Dios, llegando a amarla como Jesús lo dice, entonces vamos a producir fruto abundante. Y yo quisiera hoy invitar a los que se han desanimado que vuelvan otra vez. Si se desanimó y puso la mirada en el hombre, usted cayó bajo maldición. Si dejó de poner la mirada en Jesús, usted cayó bajo maldición y dejó de poner la mirada en Dios, dejó de poner la confianza en Él, y por eso es que ahora no está recibiendo lo que le pide en sus oraciones, porque Dios solamente puede escuchar a una persona en pecado cuando se arrepiente y pide perdón. Ahí sí Dios lo escucha, pero si usted está en pecado y no se arrepiente y le pide por sus necesidades a Dios, Dios no le va a responder porque no es agradable ante Él su oración. Pero si usted se pone contrito y humillado, Dios no va a despreciar su petición, su oración. ¿Habrá alguna persona que quiere decirle: Dios mío, me había desanimado, me descuidé, puse la mirada en el hombre y me di cuenta que cometí un error? Ahora quiero volver y de ahora en adelante pondré la mirada en Jesús, el que nunca falla y no fallará. Ahora, si hay alguna persona que el Evangelio lo hubiera tomado de diferente manera, no en la forma que se lo está enseñando la palabra, yo le invito hoy: entréguele su vida a Cristo y usted será libre, verdaderamente libre, como lo dice la palabra. Entonces entenderá lo que dice la Biblia, que todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, los que conforme a su propósito son llamados. Hay gente que se estorba cuando un ser querido muere. Pidieron a Dios que lo sanara y Dios no lo sanó. Y hay muchos que se estorban por eso. Y déjeme decirle que la salvación y el amar a Dios, eso debe ser incondicional. Si Dios nos da lo que le pedimos, pues hay que amarle. Y si no nos da lo que le pedimos, pues tenemos que seguirle amando. Eso es llevar fruto permanente y abundante. Que aunque Dios no nos dé lo que le pedimos, seguirle amando, seguir confiando en Él. Esto es la vida de un hijo de Dios. ¿Habrá alguna persona que quiere decirle hoy: Señor Jesús, hoy reconozco mi pecado, reconozco que estoy alejado de Dios porque no he creído en el sacrificio que tú llevaste en la cruz del Calvario, pero hoy te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te recibo como mi Salvador? Si usted lo hace de verdad, creyendo esas palabras que usted ha pronunciado hoy, para usted viene una nueva vida, y entonces empezará a afirmar esa fe de que no fue usted que eligió a Dios a través de Cristo, sino que usted fue elegido para ser salvo, para permanecer amando a los demás. Y ese amor hacia los demás es el que me hace a mí anunciar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a los oyentes. Padre, en el nombre de Jesús, he venido en este día a anunciar que es necesario reconocer que hay algo que podemos hacer para no dejar de dar fruto. Es confiando en ti o en Dios. Te pido por aquellos que les está costando entender que necesario es poner la mirada
en ti, en el actor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Los que la habían puesto en el hombre se equivocaron, pero hoy se arrepienten, piden perdón y a través de hoy continuarán creyendo en lo establecido por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Para mí ha sido una enorme bendición haberle transmitido esto y continuaremos mañana, si Dios así le place, en este medio. Gloria al Señor.